Hola, ¿qué tal chicos? Hoy día vamos a resolver un examen pasado del anterior semestre. Básicamente nos dice que desarrollemos el siguiente comportamiento. Lo vamos a hacer todo dentro de una sola vista. Como podemos ver, vamos a necesitar dos tablas en nuestra base de datos. Una tabla para frutas y otra tabla para los pedidos que hagamos de estas frutas, donde le vamos a poner algunos campos como la cantidad y el ID de la fruta a la cual va a ser referencia. Luego tenemos un botón para agregar, es decir, para crear un pedido, un botón para retirar un pedido que nosotros hayamos seleccionado y una opción para retirar todos los pedidos que hayamos hecho. Para esto vamos a tener un proyecto en blanco y es lo que debemos preparar para nuestro parcial, un proyecto que ya esté listo para trabajar. De hecho, si nosotros vamos aquí y ejecutamos npm run dev, que es el comando para ejecutar, ¿no? Luego nosotros volvemos aquí y actualizamos y esto es lo que podemos ver. Ya tenemos un proyecto en blanco ejecutándose. ¿Y cómo vamos a tener nuestro proyecto en blanco? Bien, lo que van a tener listo es su carpeta src dentro de su proyecto y dentro de él estas carpetas. Una carpeta para controladores, otra para helpers, otra para modelos, una carpeta para los archivos públicos por si acaso. No sabemos qué es lo que nos vayan a pedir, entonces hay que tenerlo todo listo. Una carpeta para las rutas, que esto sí o sí lo necesitamos, y podemos tener ahí una ruta principal. Como pueden ver, ahí tenemos nuestra única ruta, la cual es el slash, y nos renderiza una vista welcome. Entonces dentro de la carpeta vistas también vamos a tener vamos a tener una carpeta para los layouts. Aquí nuestro layout principal en el que vamos a estar cargando todo nuestro documento HTML. Nuestras hojas de estilos, en este caso estamos utilizando Bootstrap, ya pueden tener eso listo también. Y aquí se va a ejecutar su proyecto, ¿no? Luego tenemos la vista de Welcome, que únicamente es ese H2 de bienvenido. Eso en la carpeta de vistas. Después en la raíz del proyecto, aquí, bueno, no en la raíz del proyecto, sino en la raíz de la carpeta src, vamos a tener las conexiones a la base de datos, que eso también es algo que ya tienen que tener listos para ejecutarse. Esto también ya lo habíamos hecho en clases, entonces solamente lo copian y ya lo tienen listo. Después después las keys, un archivito JS para las keys, las conexiones a su base de datos. Aquí su host, su user, su password y el nombre de la base de datos que van a ejecutar, en este caso que se llame nuestra base de datos parcial. ¿Ya? Entonces le ponen ese nombre. Algo que me olvidé mencionar acá es que debemos tener instaladas las siguientes dependencias. Mínimamente tenemos que tener instalado Express Handlebars o el motor de plantillas que utilicemos, también Morgan, pero no es tan necesario. También debemos instalar la dependencia de MySQL para las conexiones a base de datos y para poder ejecutar nuestro servidor necesitamos Nodemon en modo de desarrollo. En otras palabras, debemos ejecutar estos comandos. El archivo principal, el que se va a ejecutar, igual tiene que tener todo listo. Ahí todas nuestras importaciones, estamos importando también Express, estamos ejecutando Morgan para poder ver las respuestas, estos gets que nos está botando. De hecho no es tan importante, pueden obviar Morgan. Después tienen que incorporar el URL encode y el JSON para poder mandar registros a través de formularios, ¿sí? Vamos a necesitar esto, entonces para eso sirven estas dos líneas. Después vamos a cargar en un apartado el motor de plantillas que vamos a utilizar. Pueden utilizar EJS o Handlebars como estamos utilizando acá en este proyecto. Para importarlo, primero debemos cambiar la ruta de nuestra carpeta vistas, ¿ya? Le decimos dónde va a estar con esta línea y luego cargamos nuestro motor de plantillas con todas estas líneas de acá. Son unas cuantas configuraciones para Handlebars. En el caso de EJS es más corto. Entonces aquí le estamos diciendo que el layout principal que va a ejecutar se llama app. La extensión que van a tener todas estas vistas es .hbs y el helper que va a utilizar por default está dentro de la carpeta helpers. Esto por si tal vez nos piden algunas o tal vez necesitemos algunas ayuditas. Esos son los helpers, ¿no? Entonces vamos a tener dentro de la carpeta helpers, ¿sí? Así como dice acá, un archivo que se llama handlebars. Bien, como pueden ver está prácticamente vacío. Solo tenemos nuestro objeto vacío que lo estamos exportando y ahí vamos a poner las funciones que tal vez requiramos, así que eso también hay que tenerlo listo.
Después, si volvemos al archivo principal, ahí ejecutamos nuestro motor de plantillas, después de hacer sus respectivas configuraciones. Luego, en un apartado de rutas, vamos a tener las rutas que vamos a utilizar. En este caso, a lo máximo, y de hecho para este problema, solamente vamos a utilizar un archivo de rutas, si no vamos a utilizar más. Entonces importamos nuestro archivo de rutas, que está dentro de la carpeta rutas y se llama index. Y cuando el archivo se llama index, ustedes saben que no es necesario poner index, ¿no? Eso ya lo obvia. Por defecto, si yo no pongo eso, entonces busca un index dentro de esa carpeta y lo importa. Luego declaramos nuestras rutas públicas. Esto por si tal vez tenemos que cargar archivos, que es esta de acá. Y vamos a decirle que podemos acceder con esta línea de comandos desde cualquier vista o cualquier lado a esta carpeta. Y luego la ejecución de nuestro servidor. Hacemos un app listen en el puerto que vamos a ejecutarlo y podemos poner un console.log para decir que estamos ejecutando efectivamente nuestro servidor, ¿no? Y ahí dice servidor ejecutándose. Bien, listo. Entonces esto es lo que sí o sí tenemos que tener. Tenemos que tener ya todas estas carpetas listas para poder tener un proyecto en blanco ejecutándose y así poder ya añadirle lo que nos pidan, ¿sí? Entonces empecemos. Primero empezamos construyendo la base de datos. Para eso por lo general nos pide que pongamos en la raíz de nuestro proyecto un archivo .sql que sea nuestra base de datos. Entonces vamos a agregarlo en db.sql, digamos, y ahí vamos a hacer nuestra base de datos. Bien, inicialmente tenemos una tabla para frutas que va a estar dentro de nuestra base de datos, que se va a llamar parcial y se va a llamar frutas. Va a tener un campo ID que va a ser un int, un integer, igual, no importa, auto increment, obviamente not null. Luego vamos a tener un campo para el nombre, ¿no? El nombre de estas frutas. Nombre va a ser un varchar de unos 50 tal vez. Puede ser null, entonces le pondremos null. Después vamos a tener un campo para el precio, que va a ser un numeric o float, igual, no importa. Pero aquí le vamos a decir que vamos a admitir 2 decimales como máximo. Sí, también que sea null. Luego le vamos a declarar un primary key, que va a ser nuestro ID. Muy bien, ya tenemos nuestra primera tabla creada. Ahora hagamos nuestra segunda tabla. Entonces creamos pedidos, va a tener igual un ID, va a tener un campo cantidad, digamos que va a ser un int, ya puede ser null, digamos, y va a tener un campo, esto podemos borrarlo, ya solo tiene cantidad porque los otros campos que nos está mostrando son de aquí mismo, entonces no lo veo muy necesario. Podemos poner directamente las referencias hacia la otra tabla. Vamos a decir fruta ID, que va a ser un int, y obviamente not null porque este campo sí o sí va a hacer referencia a otro campo de la tabla frutas. Luego le vamos a decir que el primary key va a ser el ID, y vamos a hacer referencia ahora al ID de la tabla frutas. Entonces hacemos un constraint y aquí le ponemos algún nombre a nuestro key. Por lo general se le pone el nombre de la tabla guión bajo el nombre del campo fruta ID y fk de foreign key, que va a ser reference a la tabla parcial.frutas en el campo ID. ¿A través de qué campo? Entonces aquí le ponemos foreign key y le ponemos el campo que es fruta ID. Sí, adicionalmente podemos ponerle un insert. Ya vamos a insertar en la tabla frutas algunas frutas, ya para que nuestra base de datos ya tenga datos. Pero frutas está dentro de la base de datos parcial.frutas into ¿qué campos? El campo nombre, el campo precio son los que vamos a leer, y los valores que le vamos a pasar van a ser frutilla, digamos, con un precio de 7.30, 7.50, 7.5, coma, a ver, otras dos frutas más, papaya a unos 5 pesitos y kiwi más, un kiwi que valga 3.50, digamos. Bien, ya tenemos eso, pero antes nos crearemos nuestra base de datos. Podemos hacerlo desde localhost también o por línea de comandos. Para eso entramos al MySQL, creamos nuestra base de datos, create database, que se llama parcial, lo creamos y ahora sí. Aquí nos falta una coma y tenemos aquí un error, una coma nos ha faltado ahí.
Volvemos a copiar y lo ejecutamos. Y ahora, a ver, usemos la base de datos parcial. Hacemos un select asterisco from de frutas para verificar que frutas ya tenga datos. Ahí está, frutas ya tiene datos. Show tables, mostraremos todas las bases de las tablas. Tenemos las tablas frutas y pedidos. Describe pedidos. Sí, pedidos tiene el ID, cantidad y fruta ID. Está bien. Entonces continuamos. Ahora hagamos la vista. ¿Sí? Tratemos de asemejarnos lo más posible a esta vista que nos está dando. Y vamos a hacerlo solamente con Bootstrap. Vamos a nuestra vista Welcome, que es nuestra vista principal. En su caso tal vez tenga otro nombre. Bien, aquí ya desde el título le podemos cambiar. Digámosle seleccionar frutas y cantidad. Seleccionar frutas y cantidad. Salimos de acá, tenemos... Veamos a ver cómo podemos acomodar esto. Tenemos dos tablas y al medio tenemos botones. Ya en Bootstrap tenemos 12 columnas. Podemos compartirlo a 4, 4, 4 a cada columna, pero la del medio es un poco más pequeña, entonces le daremos 5 a los dos de los lados y 2 columnas al del medio. Y así en total sumamos 12. Bien, entonces pongamos eso, col md5 más... y antes, dentro de esto vamos a poner un row, ¿no? Debemos poner un row, dentro del row van a estar estas columnas. Col md2 y col md5. Pero aquí le ponemos un más. Empecemos por la primera. Vamos a tener un div para las tablas, que por lo general aquí debemos ponerle un table responsive. Dentro de este le ponemos nuestra tabla. Le ponemos un thit para la cabecera. Aquí vamos a poner un tr. Dentro del tr vamos a poner un th. Y le vamos a decir frutas y precios, son nuestros dos títulos. Entonces, frutas y precios. Vamos a darle unas cuantas clases de Bootstrap a nuestra tabla. Primero debemos ponerle la clase table, luego vamos a poner la clase table over y a ver si le ponemos otra más. Por ahora esas. Después de thit le vamos a poner un tbody para el cuerpo. Aquí le vamos a poner un tr. Dentro de este tr vamos a poner un td. De hecho, 2 tds. Y aquí va a ir el nombre de la fruta, frutilla, digamos. Por ahora, datos estáticos y algún valor. Veamos cómo se va viendo esto. Ahí está. Pero tenemos un título más acá. Podemos meterlo toda esta tabla dentro de un cart. A ver, entonces hagamos eso. Minimicemos nuestra tabla desde acá. Dentro de la columna, entonces vamos a poner un cart. Dentro de este cart vamos a poner un cart header para el título. Y al mismo nivel de este cart header vamos a poner un cart body. Dentro de este cart body va a estar nuestra tabla. Ahora sí, dentro del cart header vamos a poner un título. En un h3 podría ser. Que diga lista de frutas disponibles. ¿Está bien? Lista de frutas disponibles. Bien, dentro del cart body vamos a copiar ahí nuestra tabla. Ahora sí, veamos cómo se ve esto. Lista de frutas disponibles. Bien, está bien. Hagamos lo mismo con la última columna, que es muy similar. Entonces copiamos todo este cart y lo pegamos dentro de la última columna. Volvemos y actualizamos y ahí tenemos. Ahora hagamos los botones del medio. Primero tenemos un input para la cantidad. Y al lado de este input está la palabra cantidad. Entonces eso es, con columnas lo podemos trabajar. Entonces pongamos nuevamente un row. Dentro de este row va a estar un call, qué sé yo, podría ser de 4, más un call de 8. Muy bien, aquí adentro va a estar nuestro input, entonces pongámosle input. Adicionalmente a este call 4 le vamos a dar algunas clases, como un mg de 2, puede ser. Y aquí alguna clase, aquí también. Form control para los inputs. Va a ser un text, no, va a ser un number. Y luego al lado de este va a estar nuestro label, que va a hacer referencia a este input. Entonces a este input le vamos a poner un ID que diga cantidad y también un name que sea cantidad. Esto para enviarlo a nuestro controlador más adelante. Aquí le damos cantidad y esto va a hacer referencia a cantidad a través de su ID, ¿no? Ahí está. Si volvemos y actualizamos, ahí tenemos. Me parece muy chiquito el input. Le daremos unas cuantas columnas más, tal vez 5 columnas. Y aquí le restaremos una con 7 este. Sí, tal vez, está mucho mejor. 6, tal vez. Y aquí 6. Amitas.
Bien, luego de esta vamos a tener una columna 12 que va a ocupar todo y aquí va a estar nuestros botones. El primer botón que tenemos es agregar. Entonces, a ver, pongamos inicialmente una A, no sabemos qué es lo que va a hacer esto, pero pongamos en una A con algunas clases de Bootstrap, btn primary, ya, que diga agregar. Con una flechita ahí, actualizamos y ahí está nuestro botón de agregar. Bien, vamos a hacer lo mismo para los otros botones. Luego tenemos el botón de retirar selección. Retirar selección. Con la flechita para el otro lado. Bien, como estamos retirando, a ver, tal vez como aquí no nos está dando colores, le podemos dar algún color. Un warning, tal vez medio amarillito, porque estamos retirando solo una selección. En cambio aquí vamos a retirar todo, ¿no? Retirar todo creo que se llama. Sí, retirar todos. Con dos flechitas. Y este que sea color medio rojo puede ser, ¿no? Danger. Volvemos y actualizamos y bueno, están tan bien nuestros botones. Les daremos un pequeño espacio. Eso lo hacemos con un MY para que tenga un espacio arriba y abajo de este elemento. Un espacio de 2. Vamos a copiar ese MY y lo vamos a pegar en nuestras dos columnas. Ya está mucho mejor. Pero los tres botones ocupan todo el espacio disponible. BTN blocks son. Pero para hacer BTN blocks ahora en esta versión de Bootstrap es un poco diferente. Primero tenemos que declararnos un display grid. Entonces le damos de grid y luego le vamos a decir un warn, un grep. Y depende de cuántos botones tengamos aquí adentro. Como solo tenemos uno, entonces le damos uno. Volvemos y actualizamos y ahí ya ocupa todo el espacio disponible. Entonces copiamos eso y lo vamos a pegar a nuestros otros dos botones y ya ocupan todo el espacio disponible. Sí, ya se ve bastante bien. Lo dejaremos por el momento ahí. Ahora vamos a crearnos nuestros controladores, nuestros modelos y nuestras rutas. A ver, inicialmente carguemos en esta vista todos los datos de las listas de frutas que tenemos ya en nuestra base de datos, o sea, datos reales. Entonces vamos a crearnos un controlador, frutacontroller.js. Bien, aquí adentro vamos a tener una constante con el mismo nombre, frutacontroller, y lo vamos a exportar como un módulo. Frutacontroller, listo, lo exportamos. Y aquí vamos a crear algunos métodos, pero para crear esos métodos necesito su modelo. Entonces vamos a crear el modelo fruta. Este modelo se va a conectar a la base de datos. Entonces de igual forma ponemos una constante fruta que va a ser igual a un objeto vacío y luego vamos a exportar esto. Module.export, como pueden ver, no es muy complicado. Casi todos tienen el mismo comportamiento, ¿no? Y aquí vamos a crear nuestro primer método y lo vamos a asignar a fruta como un método. Va a ser un método de fruta y me va a hacer un get. Pueden ponerle el nombre que quieran, ¿sí? No es necesario poner siempre get, pero básicamente va a ser igual a una función. Esto le quitamos, ahí está bien, que me retorne todas las frutas de mi base de datos. Para eso necesito utilizar las conexiones a la base de datos que ya tengo declarada. Entonces le ponemos, subimos un nivel y vamos a cargar db.js. Lo podemos asignar a una variable con el mismo nombre, no importa, pueden ponerle cualquier nombre, pero aquí lo vamos a utilizar. Vamos a decir db.query para hacer una consulta. Y aquí vamos a decir select asterisco from, un select asterisco from de la tabla frutas. Bien, pero esto demora un tiempo. Obviamente vamos a retornar este resultado, pero esto va a demorar un tiempo. Entonces para eso debemos ponerle una wait. Por ende nuestra función va a ser asíncrona, entonces le ponemos async por delante de la función. Y ya tenemos esto listo. Ahora podemos utilizarlo en frutacontroller. Entonces aquí vamos a declararnos de igual forma un método que se llame index, porque es el principal, ¿no? Que va a ser igual a una función flecha que va a utilizar el modelo fruta. Entonces declarémonos require, subimos un nivel, entramos a los modelos y seleccionamos el modelo fruta. Lo importamos en una variable con el mismo nombre, fruta. Pueden poner otro nombre, pero sí es mucho más entendible.
Y luego lo único que vamos a hacer pues va a ser declarar una constante que se llame frutas, que va a ser igual a todas nuestras frutas de la base de datos. Entonces eso lo hacemos rescatando del modelo frutas en su método get. Pero esta es una función asíncrona, entonces nuevamente debemos ponerle una wait. Y por ende la función va a ser una función asíncrona. A este método voy a acceder a través de rutas, entonces aquí tengo que ponerle request y res. De hecho vamos a utilizar esto, vamos a decirle res.render y vamos a renderizar la vista willCome. Y le vamos a pasar como un objeto a la variable frutas. Entonces vamos a ir a nuestras rutas y vamos a modificar un poco esto. Le vamos a quitar todo esto de acá, toda esa funcioncita que tiene. Y ahora vamos a utilizar ya no esa función, sino vamos a utilizar nuestro controlador. Entonces declaramos fruta controller con solo dos L's. Va a ser igual a, subimos un nivel, entramos a controladores y seleccionamos fruta controller. Aquí vamos a utilizar frutacontroller.index, vamos a utilizar ese método. Y ese método hace toda la magia, ¿no? Cuando yo vaya a esta ruta va a ir a este index va a buscar en el modelo fruta, va a ser un select asterisco from de frutas y me va a devolver la vista willCome con las frutas que ha encontrado. Bien, ahora vámonos a la vista, porque tenemos que mostrar todas estas variables en la vista. Ahorita en la vista estamos mostrando datos estáticos. Aquí, dentro del body, vamos a hacer un each para recorrer estas frutas. ¿De dónde yo saco esta variable frutas? Pues de mi controlador, ¿no? Así es como se llama la variable que le estoy pasando, se llama frutas. Entonces este nombre es el que yo tengo que ponerle acá, frutas. Bien, y aquí vamos a poner los nombres. En este caso es un this.nombre. Aquí vamos a mostrar el nombre y aquí vamos a mostrar el precio. This.precio. Volvemos y actualizamos y como podemos ver ya estos datos son de la base de datos. Frutilla, papaya y kiwi. Bien, ahora la pregunta es cómo yo voy a seleccionar estas filas. ¿Cómo es que voy a seleccionar estas filas? ¿Se puede hacer? Sí, pero tendríamos que utilizar un poco de JavaScript. De hecho, bastante JavaScript. Entonces, para ahorrarnos ese trabajo y como estamos en un examen, vamos a ponernos un radio, nos podemos poner al ladito y con eso ya lo podemos solucionar de la misma forma. Entonces vamos a declararnos otra columnita más dentro de esta tabla que no tenga ningún nombre. Aquí también otra columnita y aquí le vamos a poner un input. Borramos esto y le ponemos un input. Y va a ser un input de tipo radio. Veamos esto. Básicamente se va a ver así, ¿no? Ahí tenemos un radio. Pero solo se debe seleccionar una fruta a la vez, no todas. Entonces para que solo se seleccione una le vamos a dar un name. De hecho le vamos a dar el mismo name, que se llame fruta. Como son frutas, que se llame fruta. De esa manera, como tienen el mismo nombre, cuando yo haga clic en otro radio que tenga el mismo nombre, el otro se va a deseleccionar. Entonces yo creo que sí funciona bastante bien. Así lo podemos dejar. Y de la misma forma aquí, ¿no? También necesitamos seleccionar esto, entonces vamos a hacer básicamente lo mismo. Nos vamos a copiar este formas. Nos vamos al tbody, aquí está el tbody. Borramos todo esto y lo pegamos ahí. Aquí vamos a necesitar entonces dos columnas más. Una columna para el radio y otra columna para la cantidad. Entonces le ponemos ahí cantidad también. Cantidad, frutas y precio. Imagino que este precio no es el mismo precio que está acá, ¿no? Es como un subtotal, algo así. Y aquí está el total. Entonces medio que lo podemos modificar esto. Aquí le diremos subtotal, podría ser. ¿Ya? Luego aquí no vamos a recorrer frutas. Tenemos que recorrer los pedidos y mostrar cada uno de esos pedidos. Incluso esto podría llamarse pedido, ¿no? Entonces, cuando nosotros vengamos a esta vista, y hay que entender eso, además de retornar las frutas que tenemos acá, también tenemos que retornar la lista de pedidos. Lista de frutas y lista de pedidos. Entonces ya se nos hace un poquito más complejo esto. Aquí no solamente voy a retornar las frutas, también necesito los pedidos. Entonces vamos a hacer algo similar en el modelo. Vamos a copiarnos esto. Esta vez, en este caso, vamos a hacer un get, pero para los pedidos. Entonces que se llame get pedidos. Ya. Y vamos a hacer un select asterisco from de la tabla pedidos. Volvemos aquí. Noten cómo ya se facilita una vez que tenemos parte del código ya hecho. Lo demás es un poco más como copiar, ¿no? Y hacemos un get
pedidos. Listo, entonces aquí vamos a pasarle frutas y pedidos. Sí, estamos bien. Vamos a la vista y ahora aquí ya podemos reconocer la variable pedidos. Le pasamos pedidos, pero hay que modificar algo más. En este punto sí puedo reconocer ya la cantidad, porque es un campo directo de, a ver, ¿qué es lo que nos devuelve cuando nosotros hacemos un select asterisco from de pedidos? Obviamente, sí, la tabla está vacía, pero a ver, hagamos un describe. De hecho, aquí está un describe. Tenemos el campo ID, el campo cantidad y el campo ID de frutas, pero no tenemos el campo frutas, o sea, el nombre, ¿no?, de la fruta, y tampoco tenemos el campo subtotal, o sea, el precio, digamos. Son datos de la otra tabla. Entonces, si volvemos al modelo, esta nuestra consultita tal vez no está tan bien. Sí, el select asterisco from no está tan bien. Necesitamos más campos. Además de la tabla de pedidos, le podemos decir P. También necesitamos los campos de la tabla de frutas. Le podemos llamar F. Y ahí le hacemos un where. Where p.id. No. f.id sea igual a p.fruta id. Así es como se llama ese campo que hace referencia a esa tabla, ¿no? Fruta id. Fruta id. Y de aquí, ¿qué campos vamos a retornar? Vamos a retornarle, a ver, necesitamos el ID de los pedidos. Entonces, pedido.id. Sí, necesitamos ese ID. Después, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el nombre de la fruta. Entonces, eso es nombre, solo nombre. Como no hay más campos que tengan este nombre, entonces solo le ponemos nombre. Luego necesitamos el campo precio. Pero como es el subtotal, entonces precio por cantidad de una vez lo podemos multiplicar. Y también necesitamos el campo cantidad solito. Entonces le pasamos cantidad, precio por cantidad, y eso lo vamos a ese le vamos a hacer un has y que se vaya a subtotal. Solamente estamos aplicando SQL acá, ¿no? Y creo que sí, ya con esto estaría completo esta consulta. De hecho, podemos probarla. A ver qué nos devuelve acá. Vámonos aquí. Lo ejecutaremos. Pedido ID. Sí, eso está mal. Sí, así hay que probarlo antes de que lo probemos aquí. Es PID nomás. Copiamos otra vez, lo pegamos, verificamos. Y ahora sí, sí está bien. Nos ha devuelto que está vacío porque pues no tenemos registros ahí. Ya está bien. Ahora si volvemos acá, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Cantidad, frutas y subtotal. Entonces eso es cantidad, nombre, ¿no? Así es como le estamos pasando, y en lugar de precio ahora se llama subtotal. Este subtotal es el subtotal de acá, has, que es igual a precio por cantidad. O sea, ya estamos calculando en la consulta el subtotal. Luego lo vamos a hacer la parte del total, lo podemos hacer después. Pero ya estaría funcionando esto. Bien, ahora hagamos la adición. Cuando yo chequee esto y ponga una cantidad, debemos agregarlo a la base de datos. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos aprovechar nuestro nuestro radio de acá, ya que se llama fruta también. O sea, todos los radios se llaman fruta. Y no importa el que esté seleccionado, al mandarlo yo a través de un formulario, adicionalmente con el input cantidad, solamente voy a necesitar que la cantidad va a ser igual a este name cantidad y que el ID de la fruta que yo le pasé va a ser el check de la fruta. Entonces aquí en el ID, aquí en el value le vamos a pasar el ID de nuestra fruta. Entonces this ID. O sea, cuando yo chequee en algún radio de acá, automáticamente vamos a tomar el que esté chequeado y va a tener como value el ID de esa fruta. De esa forma ya tenemos el ID, ya tenemos la cantidad y así podemos crear ya nuestro pedido. Sí, pero para que todo esto funcione tiene que estar envuelto en un formulario. Entonces, a ver, todo esto lo podemos poner dentro de un formulario muy grande. Y esto aquí abajo, a ver, esto es del row, está bien. Lo acomodamos un poco. Bien, en ese caso, este botón de agregar va a ser un botón de tipo submit, porque va a subir todo lo que está en el formulario. Entonces vámonos hacia nuestro botón, que está acá. Ya no va a ser un A, ahora va a ser un button. No va a tener una href porque es un button.
sino más bien va a ser de tipo submit. Y ya estaría. Ahora vámonos a nuestras rutas y vamos a crearnos una ruta para esto. La ruta que se llame store pedido, porque estamos almacenando pedido. Y que se vaya al método store pedido. Store pedido. Método que todavía no estoy creando. Entonces aquí vamos a crear ese método. Pero para crear ese método necesito tener un create pedido o algo así acá. A ver, nos copiaremos uno de estos. Vamos a crearnos ese método. Ahorita estamos en el modelo. Create pedido. Le vamos a pasar una data para que almacene ese pedido y le vamos a decir aquí insert into frutas set y ahí el valor, en este caso nuestra data. Listo, con esto hacemos un insert. Volvemos acá, copiamos esto y vamos a crearnos ese método. El método se va a llamar, como le habíamos dicho en nuestra ruta, si volvemos a la ruta, store pedido. Entonces le pondremos ese nombre. Store pedido. Muy bien, aquí vamos a reconstruir nuestra data. Entonces const data lo vamos a reconstruir. La data que necesitamos es un campo cantidad y un campo para fruta ID. Muy bien, eso es lo que necesitamos. Cantidad y fruta ID. Cantidad lo vamos a enviar a través del formulario, a través de un input que tiene ese mismo nombre. Entonces le ponemos request.body. Body es todo lo que está en el formulario que estamos pasando y se llama cantidad, ¿no? Luego, para pasarle el ID de la fruta, el ID de la fruta está en alguno de estos checks, ¿no? Ahí está su value, ahí está el ID. ¿Y cómo se llama? Se llama fruta. Entonces le vamos a decir request.body.fruta y listo. Así reconstruimos nuestra data y luego eso se lo pasamos a fruta. De hecho no necesitamos aquí hacer una asignación. Create pedido y le pasamos esta data. De esta manera hemos registrado ya, borramos eso, hemos registrado ese pedido. Y ahora en vez de renderizar todo esto, vamos a irnos a esta misma ruta de aquí, a este mismo método. Entonces le vamos a hacer un redirect a la ruta vacía, ¿no? Así es nuestra ruta inicial. Entonces se va a redireccionar a esa ruta luego de almacenar este registro. Vámonos a la ruta. La ruta se llama store pedido y debe ser enviada a través de un método post, ¿sí? Porque vamos a utilizar un formulario para su envío, entonces post, ¿sí? Siempre post. Luego vámonos a la vista, vámonos a la parte superior de nuestro formulario y en actions le vamos a dar el nombre de esta ruta. Como método le vamos a dar que lo vamos a enviar a través de un método post y ahora sí, ya está bien. Cito nos falta. Actualizamos esto, seleccionemos frutilla, le daremos algún valor y lo agregamos. Nos pasa algún error, verificaremos ese error. ¿Qué nos dice? Nos encuentra la columna cantidad. A ver, nos está almacenando. Primero mostremos qué es lo que está queriendo guardar. Mostremos, aquí hagámosle un console.log para verificar qué datos le estamos pasando. Y mostraremos nuestra data. Volvemos, actualizamos, seleccionamos frutilla, le damos algún valor y lo agregamos. Verificaremos el error que nos está pasando. Cantidad 34. No column cantidad. Ya. Sí, está bien. Vámonos al modelo. El error está en el modelo. Es que lo estoy queriendo añadir en frutas y es en pedidos. Sí, grave error. Ahora sí está bien. Sí, fue un pequeño error que se me pasó. Tal vez lo percibieron, pero yo no lo vi. ¿No? Y ahora sí se agrega. Papaya 12 y lo agregamos y ahí se agrega. Lo agrega a la base de datos, recarga la vista y al recargar esta vista busca la lista de frutas y la lista de frutas disponibles. La lista de pedidos aquí es. Busca la lista de pedidos y eso es lo que me vuelve a mostrar. Como ya se han creado esos valores, entonces busca esos valores, lista de pedidos.
y los carga aquí en la vista. Es como si yo le hiciera un F5, ¿no? Y ahí está, ya está funcionando. Ahora hagámoslo hacia el otro lado. Podríamos hacerlo de igual forma, tal vez no, porque este también tendría que ser un input de tipo submit, entonces no se va a poder. Hagámoslo de otra forma. No puede haber, en otras palabras, dentro de un formulario, porque todo esto es un formulario, está la parte inferior. Dentro de un formulario no puede haber dos botones de tipo submit. Como pueden ver acá tenemos un botón de tipo submit y tendríamos que hacer que este es retirar selección también sea de tipo submit, pero no va a funcionar. No puede haber dos, va a haber una confusión y va a haber un montón de problemas. Eso es lo que complica a este enunciado. Lo demás está relativamente sencillo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser a través de una ruta de tipo get seleccionar alguno de estos. A ver, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Cuando yo seleccione algún pedido de acá, digamos este, automáticamente la ruta de este link, ¿sí?, de retirar selección, se va a modificar. Si inspeccionamos esto, ahorita su href, eso es su ruta, no tiene nada. Entonces vamos a hacer que cuando nosotros hagamos clic en uno de estos, su ruta se va a modificar. Primero nos crearemos la ruta para que esto se entienda. A ver qué es lo que vamos a hacer. Va a ser una ruta de tipo get, en la que le vamos a decir delete pedido. Y le vamos a pasar como parámetro el ID, ¿sí? A ver que se entienda esto. Tenemos esta ruta, va a ser para eliminar un pedido. Y va a ir al método delete pedido. ¿Qué debemos crear? Vamos a nuestro controlador. Podemos copiar todo esto. Borramos esto de acá. Y a ver, debemos crearnos el método delete pedido también en fruta. Entonces copiamos esto de acá. Create pedido, ahora se va a llamar delete pedido. Le vamos a pasar en este caso un ID. Y vamos a hacer un delete from pedidos. De pedidos vamos a eliminar. Where el ID sea igual al ID que le estamos pasando, ¿no? De esa manera eliminamos un determinado pedido a través de su ID. Entonces aquí le vamos a decir store pedido. En este caso esto se va a llamar delete pedido. Y aquí le vamos a decir delete pedido, también tiene el mismo nombre. Y aquí le vamos a pasar el ID. Y el ID está en la ruta, ¿no? Si volvemos a la ruta, aquí está en la ruta. ¿Y cómo recuperamos ese ID desde la ruta? Pues le ponemos un request params, es un parámetro, que se llama ID. Ese ID que le estoy poniendo es el mismo nombre que tiene acá. Listo, y de esta forma eliminamos el pedido y nos redireccionamos a la misma ruta. Ya está creado este método. Ahora vámonos a ver a la ruta nuevamente. Debemos crear esta ruta, es decir, en este href que va a tener este link, este href, tiene que tener el valor de esta ruta, ¿sí? Con el ID del radio de acá cuando yo le haga un clic. Es decir, este tiene un ID de 1, este tiene un ID de 2, este es 3. En la base de datos, este es 1, 2, 3. Cuando yo presione acá, aquí en su href debe valer delete pedido /1. Cuando yo haga clic acá, esto debe valer, esto de aquí en su href tiene que valer delete pedido /2. Si hago clic acá, va a valer delete pedido /3 y así. Podemos hacerlo eso incluso con JavaScript. Sí, a ver, practiquemos lo que hicimos. Entonces aquí pongámonos un script. Esto es para la vista. Entonces aquí nos vamos a declarar a ver, qué sé yo, pedidos puede llamarse, que va a ser igual a un document punto get elements by class name. Y el class name que van a tener, pues hay que ponerle un class name aquí. Entonces, a ver, le pondremos radio pedidos. Sí, radio pedidos, ¿qué se llama? Aquí le ponemos el mismo nombre, radio pedidos. Y ahora tenemos que recorrer todos estos pedidos y a cada uno de esos pedidos ponerle un... De hecho, esto se llama radios, que se llame, porque son radios, ¿no? Hacerle un for acá. Un for para radio of radius. Luego radio punto
add event listener, ¿sí? Vamos a añadir un evento. Cada vez que yo haga un clic acá, vamos a disparar una función flechita. A ver, probemos esto. Le pondremos console.log. Ya, aquí también le pondremos el value. Vamos a mostrar este value ya. This.id. Luego aquí le mostramos radio.id, ¿no? Este radio de acá, cada uno de estos radios, es cada uno de los inputs de tipo radio que yo estoy recorriendo, ¿sí? En otras palabras. A ver, mostramos esto, que es lo que nos está botando, y verificaremos que está bien. Aquí en el console vamos a ver este console.log. Hacemos clic acá y no nos está botando nada. Radio.id. Aquí es radio.value. O sea, vamos a acceder al atributo value del input, ¿sí? No al ID, nada que ver el ID. Le damos un F5, vámonos a consola, hacemos clic en uno de estos y ahí está. Este es el 3, este es el 3 otra vez y este sigue siendo el 3. ¿Qué ha pasado? Qué raro. De todas formas, vamos a probarlo de otra forma. Lo que vamos a hacer va a ser modificar nuestro enlace de acá. Entonces le pondremos un ID que le represente exactamente a este link. A ver, que se llame btn retirar. Sí, btn retirar, que se llame. Luego vamos a recuperar ese btn retirar. btn retirar. Entonces le ponemos const btn retirar, una variable, va a ser igual a document.getElementById y se llama btn retirar. Luego aquí le vamos a decir que btn retirar en su campo href va a ser igual a ver, cualquier cosa. Probemos primero esto que esté funcionando. Vámonos acá, actualizamos, inspeccionamos esto, el botón amarillo, que es el que queremos que cambie. Entonces le hacemos clic en un radio y como pueden ver se modifica, ¿no? Bien, entonces la ruta que queremos que se ponga tiene que ser esta de acá, delete pedido. Entonces le pondremos aquí delete pedido / radio.value. Volvemos, actualizamos, hacemos clic acá y no está funcionando. ¿Por qué está botando ese 3 en todos los casos? Claro, por supuesto, no hemos puesto un const a este radio de acá. De esa forma, cada nuevo radio que se declare va a ser, cada nuevo radio que se muestre acá va a ser una constante. Entonces ahora sí está bien. Sí, podemos probarlo acá. Le damos F5, seleccionamos un radio de acá. Ahí está, el 1. Delete pedido 2. Y delete pedido 3. ¿No? Ahora sí está modificándose. Bien. Ya que está funcionando eso, ya debería estar funcionando también la eliminación. Entonces si yo selecciono el último, entonces lo retiramos. Se actualiza la página y efectivamente se retira ese. De hecho, si mostramos aquí, hacemos la consulta y ahora solo tenemos 2. Eliminamos el segundo, lo retiramos, consultamos acá a ver, sí, efectivamente solo tenemos 1. Volvemos a añadir, añadamos la papaya, lo agregamos y todo sigue funcionando muy bien, ¿no? Ahí tenemos. Esta ahora tiene el ID 4 porque se han eliminado 2 registros. Ahora nos falta el retirar todos, que ya es mucho más sencillo. No es más que un enlace. Entonces primero, a ver, creémonos siempre en este orden. Primero las rutas, vámonos a las rutas. Entonces creémonos una ruta. Va a ser una ruta get, porque no tenemos que mandar ninguna información. ¿Cuándo utilizar una ruta post y cuándo utilizar una ruta get? Utilizamos una ruta post cuando los datos que vamos a enviar son más de uno. Si vamos a enviar más de un dato, es recomendable utilizar un post. Si vamos a enviar solo un dato, como en este caso, entonces podemos utilizar un get. O si no vamos a mandar ningún dato, también utilizamos un get. Muy bien, dicho eso, ahora pongamos nuestra ruta que se llame delete al pedidos, digamos, ¿no? Vamos a eliminar todos los pedidos.
Y nos vamos a ir a algún método de fruta controller que se llame delete al pedido también. Pedidos, ¿no? Vamos a eliminar todos los pedidos. A ver, vamos a acá. Nos copiaremos el último que hemos creado, justo el delete. Le vamos a decir delete al pedidos. De esa forma aquí ya cambia, ¿no? Ahora nos vamos a crear ese mismo método en el modelo. Ruta, controlador y modelo. En ese orden vamos a ir modificando. De igual forma aquí delete al pedidos. Y vamos a hacer un delete from pedidos where, ya no va a haber where, porque vamos a eliminar todos los pedidos. Y ya no vamos a pasar ningún ID. No lo necesitamos. Entonces aquí vamos a borrar esto de acá. De hecho, a ver, borramos todo. Vamos a acceder de fruta.delete al pedidos. Una vez que lo eliminemos todo, vamos a irnos a nuestra ruta principal. Pero como vamos a eliminar muchos pedidos, sería bueno ponerle incluso una alerta. ¿Estás seguro de eliminar todos estos pedidos o cosas así, no? Entonces vámonos a la vista. Vámonos a ese link, que es el último, retirar todos. Primero que nada le vamos a poner shref. Si nosotros vamos acá, a las rutas, esa ruta se llama delete al pedidos. Entonces copiamos esto y lo peguemos aquí. Lo vamos a pegar ahí. Delete al pedidos. Y aquí vamos a añadirle un onClick y le vamos a decir que vamos a retornar true o false de un confirm, ¿sí? De un mensaje de confirmación. Y le vamos a decir acá: ¿estás seguro de eliminar todos los pedidos? Algo así, ¿no? Actualizamos y si nosotros presionamos en retirar todos, nos suelta ese mensaje. Si le ponemos en cancelar, pues no nos hace nada. Cancelar no nos hace nada. Y si le ponemos eliminar, pues va a vaciar todo eso. Y ya no tenemos toda la lista de pedidos. Podemos agregar otra vez. Agregar. Agregar. No mucho. Ahí, agregar. ¿No? Podemos retirarlo. Seleccionamos y lo retiramos si no está funcionando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le hemos modificado? Claro. Si nos vamos aquí al modelo, lo hemos borrado en lugar de modificar el que ya teníamos creado, ¿no? El delete pedido. Sí, en lugar de copiarlo, lo hemos eliminado el que ya existía. Sí, otro error, pero no importa, lo podemos volver a poner como estaba. Y ahí le pasamos el ID. Ahora sí, aquí no pasó nada. Seleccionamos, lo retiramos y ahora sí está funcionando. Retiramos todo, aceptamos y retiramos todo. Agregamos y ahí está funcionando. Muy bien. Solo que nos falta poner aquí en la parte inferior el del total, que sí lo podemos poner. Bien, entonces hagamos que cuando carguemos esta vista, también vamos a tener una variable para el total, que va a ser igual al acumulado de todo esto. Entonces para eso vámonos a ver, ¿dónde podemos ir? Al controlador. Sí, aquí en el controlador lo podemos calcular. Justo acá en el index. Otra variable para el total, que de hecho lo vamos a hacer de esta forma. For pedido of pedidos. Vamos a ver si nos funciona esto. Y luego vamos a tener una variable let total, que va a ser igual a 0. Y le vamos a decir total va a ser más igual pedido.subtotal. Una vez que salga de acá, ya voy a tener la variable total. Y la vamos a asignar ahí. Sí está bien. Pedido.subtotal. Luego vamos a venir aquí a la vista y vamos a mostrar ese total. Aquí en la parte inferior. Sí, luego de todo el table podemos mostrarlo. En un div.
y un párrafo que diga total que diga total y total y bolivianos. Y ahí está el total, ¿no? Pero sería bueno llevarlo hasta el lado. Entonces un text end y ya ahí está el total. También le podemos dar un espacio así, algo veloz, total, bla bla bla, ¿no? Y ese es nuestro total. Muy bien, chicos, y esta sería la resolución de nuestro parcial, ¿no? Del parcial del anterior semestre. Se los dejo, se los subo lo antes posible y espero que lo practiquen. Puedan hacer todo esto otra vez de cero, y las recomendaciones nuevamente es que tengan ya un proyecto con todo lo necesario, pero en blanco, ¿sí? Una vista en blanco y todo lo necesario ya listo para ejecutarse. Cosa de que ustedes solamente creen la base de datos, los controladores, rutas y modelos necesarios, y además de una sola vista, que a lo más solo una vista van a necesitar para poder ejecutar su proyecto, ¿sí? Eso es todo lo que van a necesitar. Bien, chicos, nos vemos la próxima. Mucha suerte en su examen.